Armónico presente para todos. Es para mí un honor estar participando de este festival de yoga para hablar del servicio, hablar de la sintergética, hablar de esto que nos convoca a todos aquí, que es cómo poder aportar y dar aquello que tenemos para dar de una manera desinteresada, de una manera en la que sencillamente aportamos por la intención, el amor y el corazón que nos motiva con un propósito común. Cuando nosotros hablamos de sintergética, a veces esa palabra nos puede sonar un poco extraña y la sintergética viene siendo una visión del mundo que nos invita a hacer una síntesis de las diferentes perspectivas que nos convocan a restablecer el equilibrio, la armonía, el diálogo coherente de nosotros con nosotros mismos, de nosotros con el entorno, de nosotros con la vida misma. Y eso se convierte en un sendero y un camino de búsqueda de la salud. ¿Y por qué de la salud? Porque, bueno, nos habitan múltiples informaciones, nos habitan múltiples caminos energéticos que se manifiestan en nuestro cuerpo físico para podernos brindar las herramientas de interacción con el entorno, de aprendizaje de esa interacción y de aplicación de cada uno de esos aprendizajes en el día a día para cumplir con ese propósito. Eso desde el individuo, pero también cuando vamos viendo que como individuos formamos parte de un sistema muchísimo mayor en donde cada uno está en esa búsqueda, cada uno de nosotros como seres humanos, pero también todos los seres en la naturaleza. La naturaleza misma es un proceso de informaciones, de energías, de comunicación, de interacciones y finalmente formamos otro gran sistema de sistemas dentro de otro sistema y formamos un gran universo conjunto. Y si nos detenemos por unos instantes, vamos viendo cómo a nuestro alrededor todo aquello que existe está cumpliendo con un propósito. Todo aquello que está a nuestro alrededor está cumpliendo con un servicio. Es muy frecuente que nos preguntemos cuál es nuestro propósito de vida, cuál es nuestro sendero, qué vinimos, qué nos motiva. Y tenemos el regalo más maravilloso que es la vida misma, con el propósito de vivirla. Y a veces nos preguntamos, ¿y cómo hacemos eso? ¿Con qué herramientas? Estamos en una búsqueda permanente. Y si nos detenemos unos instantes, podemos percibir y contemplar en nosotros mismos múltiples herramientas que nos permiten vivir cada día de la mejor manera posible, haciendo el mejor uso que podemos de cada una de nuestras herramientas y desde ahí no solamente servirnos a nosotros en nuestro proceso individual, sino servir a los otros y servir a la vida. Desde la visión de la sintergética buscamos conectar armónicamente nuestros cuerpos físico, emocional, mental, energético, espiritual, ya no separándolos como capas sobre capas, sino como todo un universo que está en continuo movimiento, en continuo diálogo y que desde ahí también se expande esa comunicación hacia todos los entornos. Y entonces vamos observando cómo en el presente, cuando estamos en el aquí y en el ahora, así como los árboles, así como todos los elementos en la naturaleza, así como los ríos, las montañas, el aire, el viento, el sol, están cumpliendo con su propósito, nosotros también, sin necesidad de pensarlo tanto.
En nosotros habita toda la conciencia de la tierra, que nos da soporte, que nos da estabilidad, que nos permite estar en el aquí y en el ahora y que también nos permite sembrar. Claro, nosotros pensamos que sembramos con un objetivo específico, que es el de después tener una cosecha, que está muy bien, pero a veces nos perdemos del proceso de la siembra por estar solamente pensando en obtener la cosecha que nosotros quisiéramos obtener. Nos perdemos del sendero de la sorpresa, nos perdemos de ir explorando todo ese camino que se va dando cuando una semilla va emergiendo, va anclando sus raíces y poco a poco va saliendo a la superficie para ir buscando la luz, para ir buscando eh, aquello que está emergiendo, pasando de la oscuridad hacia la luz para poder interactuar. Y entonces ahí ya empezamos a entrar en contacto con el reino vegetal. Y ese reino vegetal interactúa con otros elementos, interactúa con otros seres, con otras plantas, con otras conciencias. Y entonces nos vamos dando cuenta de que ya no estamos solos, sino que hacemos parte de una interacción, un sistema que interactúa. Y vamos así evolucionando en ese proceso de aprendizaje y nos encontramos también en nosotros con el reino animal, que nos muestra que somos parte de un grupo mayor, de una manada, en donde cada cual juega con un rol y en ese rol reconocemos cómo nosotros nos observamos a nosotros mismos y observamos el rol de los otros para ubicarnos en ese espacio. Y entonces ahí surgen nuestras emociones, nuestras emociones instintivas, en donde nos ubicamos en el yo dónde estoy aquí parado, yo qué estoy haciendo, cómo me estoy anclando. Y entonces en esa observación ya luego vamos reconociendo cuáles son esas cualidades y capacidades en nosotros mismos que nos permiten aportar a esa manada, aportar a ese lugar, servir dentro de. Y entramos en el reino del corazón, en el reino de eso que nos une a todos, eso que nos conecta. Y es esa capacidad para poder dar aquello que tenemos para ofrecer. Y ese es ese servicio. Pero ese servicio debe partir de servirnos a nosotros mismos. Si bien hablamos del karma yoga como el servicio desinteresado, y en el servicio desinteresado podríamos aludir a interpretar que necesitamos alejarnos de nosotros mismos para poder dar, realmente no podemos dar algo que no tenemos. Así que el servicio desinteresado nos invita primero a cultivarnos a nosotros mismos, a reconocernos, a acompañarnos, a ocupar nuestro lugar. Y entonces lo que ofrecemos, lo que damos, es una parte inherente de nosotros. Así como una rosa tiene su aroma maravilloso solamente por el hecho de ser una rosa, en donde ella no está pensando en quién va a venir a sentir su aroma o quién la va a regalar el día de San Valentín o quién la va a utilizar para decorar un hermoso espacio o para hacer un lindo jardín. La rosa sencillamente es y está ofreciendo todo su aroma, toda su belleza, todo su color, sencillamente porque es, porque ha hecho todo ese proceso desde la semilla, desde la interacción, desde el recibir de la luz, de los minerales en la tierra, de cada uno de los elementos que la rodean, todo aquello que le permite a ella ser. Y ahí empieza nuestro sendero de servicio hacia nosotros, hacia mejorar esa relación con nosotros. Claro, como todo.
proceso que nos lleva a observarnos desde nuestra conciencia humana y desde nuestro sendero, puede llevarnos a identificarnos con el rol de la rosa, por ejemplo. Quizás a sentir que solamente nosotros podemos ocupar un espacio, pero cuando podemos encontrar que cada uno de nosotros está cumpliendo con ese mismo camino o lo está buscando o quizás aún no es consciente de que está, pero por el hecho de su existencia ya está aportando a la gran orquesta de la vida, a ese gran sistema de sistemas, pues entonces ya podemos observar al otro y también disponernos a recibir, porque recibir también hace parte del servicio, hace parte de permitir al otro entregar aquello que tiene para darnos. Y eso es algo que generalmente no pensamos. Entonces, vamos dándonos cuenta de que ese gran acto de servicio nos permite, hacia nosotros, nos permite estar en el aquí y en el ahora. Si yo estoy en el aquí y en el ahora, puedo escuchar aquello que todos los demás tienen para ofrecer, el servicio que cada uno está prestando, y también reconocemos la necesidad en el otro, a la misma manera que nosotros respondemos y reconocemos nuestras propias necesidades, que es aquello que venimos a aprender y desde ese aprendizaje nuevamente aportar al otro. Entonces, vamos buscando nuestra coherencia, que es permitir que ese cuerpo físico, emocional, mental, vayan dialogando de una manera armónica, que estén aquí y ahora, que estén en presente. Y eso se convierte en un acto meditativo. Muchas veces consideramos que la meditación es un espacio en el que debemos aislarnos del entorno, en el que debemos mantener solamente una postura, en el que la meditación es un ejercicio de un momento, de un instante. Y sí, cada una de estas prácticas que quizás hemos escuchado o hemos visto nos llevan a poder entrar en esa pausa y en esa calma para aumentar nuestra capacidad de escucha hacia adentro. Y poco a poco, ese entrenamiento nos permite mantener ese estado de escucha permanente y desde ahí poder hacer de cada acción que estamos realizando un acto meditativo. ¿Por qué? Porque estamos presentes. Estamos compartiendo con amigos y ya no solamente estamos divirtiéndonos, sino que en ese compartir estamos dando todo lo que tenemos para dar y recibiendo todo lo que cada uno tiene para ofrecernos. Cuando estamos preparando alimentos, nos disponemos con toda nuestra conciencia, con nuestras manos, con el amor con el que los estamos preparando, con la receta que tenemos en mente, a conectar nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro hacer en esos alimentos. Y entonces al ofrecerlos estamos entregando toda esa información al otro. Y desde esa perspectiva, la vida se vuelve un acto meditativo. Y cuando vamos reconociendo ese acto meditativo en las flores, como en la rosa, en los animales, que cada uno es sin expectativa, cuando observamos los ríos, las nubes en el cielo, cuando vamos observando todo aquello que existe y está haciendo lo que le corresponde, vamos observando una danza entre cada una de esas manifestaciones de la vida y se va convirtiendo ese acto meditativo en parte de una danza mucho más grande. Y entonces nos ocupamos cada uno de ir haciendo
de ir aprendiéndonos los pasos de esa danza, de ir afinando nuestros propios pasos. Y quizás esa danza se convierte más allá de la sola danza en una melodía con múltiples instrumentos. Esos instrumentos, cada uno tiene una función, cada uno cumple con un propósito. Algunos están allí para tocar el viento, otros para tocar las cuerdas, otros para generar la vibración desde el tambor, desde la percusión. Y cada uno se ocupa de hacer de su instrumento el más afinado, el más coherente, para que cuando se encuentren pueda sonar una gran orquesta. A mí me gusta mucho ver la vida y el universo como una gran orquesta en donde cada uno de nosotros toca un instrumento y en el trasegar de la vida lo vamos afinando, lo vamos conociendo, lo vamos descubriendo. Y a veces tocamos un solo maravilloso y otras veces ese solo se va encontrando con otros solos y se va convirtiendo en un jam de jazz, en en una improvisación de múltiples instrumentos tocando juntos. A veces ya no es una improvisación, sino que se genera todo sobre una partitura ordenada y organizada que va a permitir generar un concierto de cada uno de esos instrumentos de una forma ordenada y ofrecer esa melodía a la vida. Y si cada uno de nosotros fuera ese instrumento, cada uno de nosotros tendría una vibración, un sonido particular. Entonces ya no estamos tan concentrados en ese proceso de cuál será la melodía final que voy a tocar, sino cómo voy afinando mi instrumento para que vaya sonando cada vez mejor. Ya no estoy pensando tanto en la cosecha, sino en la siembra y en el proceso de regado, abono, limpiar la maleza, limpiar la tierra, todo aquello que tengo que hacer para finalmente obtener los resultados de la cosecha. ¿Y esto qué tiene que ver con la sintergética, con el servicio y con lo que nos convoca el día de hoy? Y es que resulta que cuando desde mi lugar me di cuenta del lindo que sonaban esas orquestas cuando se juntaban esos instrumentos que formaban esa gran orquesta, fue justamente en un acto de servicio, en un acto de servicio llamado caravana, donde muchos instrumentos de muchos lugares íbamos sin pensarlo, sin planearlo, sin tenerlo previamente, digamos que presupuestado, sin conocernos, a cada uno tocar su instrumento, ofrecer lo que cada uno de nosotros tiene para dar y desde ahí generar todo un movimiento de servicio y de amor en movimiento. Una caravana es un encuentro de seres al servicio de otros seres, seres que reconocen en sí mismos el proceso de aprendizaje, el proceso de afinación, el proceso de servirse para poder dar en cada momento y en cada instante lo mejor de sí mismos. Una caravana en la vida diaria es todo lo que hacemos cuando estamos, por ejemplo, en nuestra oficina y cada uno está ocupando su lugar. Una caravana es una familia en donde cada uno aprende, se interpenetra, se conecta desde cada uno de los lugares para poder generar un sistema armónico de aprendizaje colectivo. Y en cada uno de esos espacios, lo que está conectando es el amor hacia lo que estamos haciendo, el amor que nos conecta entre los diferentes seres que estamos participando de este movimiento también. Y en el caso de las caravanas de Sintergética, lo que nos convoca es acompañar a otros seres que tampoco conocemos, a otros seres con una necesidad a poder encontrar en sí mismos
ese sendero de aprendizaje, ese sendero de armonía y de diálogo entre su información, su energía y su cuerpo para poder restablecer desde ahí las herramientas que cada uno necesita y requiere para restablecer la armonía en su salud física, en su salud emocional, en su salud mental, en la armonía del cuerpo energético, del cuerpo espiritual, de todo aquello que conforma esta experiencia humana. Y entonces resulta que este movimiento, ¿cómo surgió? Hace muchos años en Colombia, el doctor Jorge Carvajal, fundador de la Sintergética, abrió sus espacios y su consultorio para todos aquellos que desearan aprender esta forma y esta visión de poder restablecer el equilibrio dinámico de nuestro sistema interno y su diálogo con el sistema externo. Y era tal el impacto que se buscaba que no solamente aquellas personas que pudieran acceder al consultorio pudieran llegar, sino que el doctor Carvajal tenía la búsqueda de, bueno, esto necesitamos poder llevarlo a las comunidades, porque muchas veces no tenemos acceso o no tenemos información, no tenemos las posibilidades o las herramientas, y entonces dejó de ser un movimiento hacia adentro para expandirse hacia afuera, en donde nosotros ya llevamos nuestra orquesta, la compartimos. Y entonces el grupo que lo acompañaba y lo apoyaba en ese momento, liderado en ese momento por Gloria Yepes, quien hoy en día conforma Aviacer Colombia, que es la fundación que se encarga de promover todo este movimiento de dar y de compartir de manera desinteresada la visión de la sintergética y que se ha replicado a lo largo del mundo en los últimos años. Empezaron a buscar esos espacios donde se pudiera escuchar esa melodía. Y entonces la sintergética salió de los consultorios para llegar a las comunidades, a las familias, a las casas, a los pueblos aledaños, a ciudades. Y ahora trasciende también las fronteras físicas para llegar a diferentes países. Actualmente se han realizado caravanas a lo largo del mundo, en América, en Europa, grandes caravanas y caravanas del día a día. Desde esta perspectiva logramos hacer que cada acto que nosotros realizamos se convierta en un espacio de caravanear, de servir. Por lo que les mencionaba hace un rato, esta intención de que estando desde el presente, desde el aquí y desde el ahora, podamos compartir, podamos dar, podamos ofrecer y también podamos abrirnos a recibir. Porque ¿qué pasó en ese momento? En la medida en que iba saliendo la sinergética hacia las comunidades y hacia los espacios, el aprendizaje fue cada vez mayor para cada una de esas personas que estaba, de esos terapeutas, de estos médicos que salían a servir. Se pensaba que al ir a prestar un servicio y más enfocado en la salud, desde la estructura convencional que nosotros conocemos, solamente se iba a dar como la postura del médico que teníamos antes, muy convencional, en donde yo te doy en una relación un poquito jerárquica. Pero cuando nosotros estamos en esta dinámica de poder observar, poder comprender y poder estar dispuestos a recibir, pues nos damos cuenta de que cuando nosotros ofrecemos lo que tenemos para dar y nos abrimos a recibir lo que el otro tiene para dar, es más lo que recibimos que lo que damos. Y entonces en esas caravanas y en esos espacios se regresaba cada vez más llenito de amor, de sabiduría, de lecciones, de gratificación, ya no desde el yo hice y yo serví y yo te di,
sino la gratificación de gracias por todo aquello que me has compartido. Y esa es una de las bases del servicio desinteresado, porque ya no estoy haciéndolo por mi propia satisfacción, no estoy haciéndolo porque yo reconozco y quiero generar un beneficio desde lo que te estoy dando, sino porque sencillamente estoy generando un diálogo coherente en el que permito que cada uno de nosotros esté cumpliendo con su propósito. Muchas veces pensamos que el trabajo desinteresado es eh, desapegado, y el desapego muchas veces lo vemos como algo que no genera un vínculo, y todo lo contrario, genera un vínculo mucho más fuerte, pero es un vínculo. Les voy a mostrar un ejercicio que aprendí hace muy poco de un maestro maravilloso que nos decía, el desapego y el apego tienen que ver con cómo nosotros entrelazamos nuestras manos y tomamos algo, en donde a veces podemos tomarlo con las manos muy, 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 muy juntas. Y entonces todo aquello que quiera entrar no va a tener espacio, y todo aquello que quiera salir va a generar dolor y fricción. Mientras que cuando nosotros tomamos con nuestras manos dispuestas, aquí sostenemos, recibimos y entregamos sin ninguna fricción, pero estamos en contacto, estamos realmente generando un contacto permanente, pero libre de fricción, libre de fuerza, libre de dolor y sufrimiento. Y desde allí, cuando nosotros caravaneamos, cuando nosotros nos encontramos con otros seres con el mismo propósito y nos disponemos a dar y recibir, lo que estamos haciendo es abrir un espacio para que todo aquel que desee posarse o necesite posarse un instante aquí para descansar lo pueda hacer, para que todo aquel que necesite tomar lo pueda tomar, y para que todo aquello que yo tenga para ofrecer esté libre de ser también entregado, y todo aquello que me corresponda recibir llegue de manera fluida, armónica y amorosa. Cuando estas caravanas, que eran locales inicialmente aquí en Colombia, en Antioquia y en Medellín, empezaron a crecer, pues este trabajo se vio desde otros lugares, y un médico maravilloso y queridísimo que se llama Claudio Méndez desde Chile quiso participar y replicar este modelo de regreso en Chile. Y entonces empezaron las caravanas ya no locales, ya no nacionales, sino internacionales. Y como toda obra de servicio es abundancia, todo aquello que damos nos lo estamos dando realmente porque genera todo un movimiento de dar y recibir. Estos espacios de caravana fueron creciendo, 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 creciendo. Y muchas personas se fueron sumando. Todos aquellos que hubieran conocido o escuchado de la sintergética estaban allí presentes, pero también aquellos que sentían el llamado a poder dar y poder recibir. Y entonces se empezó un movimiento que ha venido dándose año tras año en diferentes países, donde nos encontramos desde todos los lugares del mundo, seres con el mismo propósito, y que compartimos esa visión de la sintergética, de búsqueda de coherencia, de búsqueda de un equilibrio dinámico para poner lo que es nuestro eh, lema, poner el amor en movimiento, en donde llevamos y ofrecemos todo aquello que tenemos para dar y recibimos todas las bendiciones de lo que cada ser que nos encontramos en el camino tiene para nosotros. Yo llegué a mi primer caravana hace 10 años. Este año estoy cumpliendo mis primeros 10 años. Yo había estudiado sintergética como médica, eh, porque había encontrado en la sintergética la capacidad de poder integrar. Cuando yo sentía mucha curiosidad
las diferentes visiones médicas, pero siempre encontraba que por tiempo, por posibilidades, por estructuras, tenía que elegir solamente una que en la cual profundizar y quizás luego otra y quizás luego otra. Y en la sintergética encontré la posibilidad de pasar del o la una o la otra al y desde esta visión integral en donde comprendemos que todas las visiones médicas tienen el mismo propósito, que es el de restablecer el equilibrio de nuestro sistema para recuperar nuestra natural naturaleza de ser saludables. Y entonces, claro, desde la teoría y con toda una formación médica convencional, buscaba la sintergética para poder aplicarla en mi hacer del día a día, en mi hacer como médica. Y me encontré con una gran sorpresa y fue que la sintergética, antes de poderla aplicar en mi día a día, se convirtió en parte de mi día a día personal. Y a veces me generaba, claro, era la formación estructurada, convencional de la universidad, con una formación abierta y en continuo diálogo desde la sintergética en cómo poder integrarlas. Y esa integración la comprendí en esa primer gran caravana en Argentina, a donde volveremos este año, porque allí comprendí que cada una de las herramientas, cada conocimiento, cada información, todas las experiencias y vivencias mías, hablando desde mi experiencia personal, pero de cada uno de los seres que estaba allí con el propósito de servir, con el propósito de dar, era lo que realmente hacía el acompañamiento. Porque allá nadie estaba acompañando desde el protocolo, nadie estaba acompañando desde lo que se supone que debería ser, sino que realmente cada cual estaba dando lo mejor de sí para abrazar, para ofrecer una sonrisa, para generar un diálogo amoroso desde un contacto relajante que hace que te sientas a gusto, desde una escucha atenta que no solamente escucha con los oídos, sino con cada célula, con cada vibración, y desde una palabra amorosa, inspiradora, que pudiera acompañar a aquel que viene con su necesidad a nuevamente encontrar su propia voz y su propio sendero. A veces lo único que necesitamos es recordar nuestras propias herramientas, recordar nuestro propio camino, volver a encender nuestra propia luz y abrazar desde ahí todos nuestros aprendizajes. Ahí comprendí para qué había elegido este camino de vida como médica y por qué me había encontrado en ese sendero con la visión de la sintergética. Y caravanear se volvió mi actividad favorita en el mundo mundial. Desde ahí no me he perdido ni una de las caravanas internacionales y cada caravana ha sido absolutamente transformadora. Caravanas internacionales en donde desde cada uno de los países donde ha llegado la voz de la sintergética se convoca al servicio, donde conformamos una familia unida por el corazón, una familia de camino, una familia que desde el sendero de poner este amor en movimiento aprende, crece, siembra y cosecha solamente por el amor de ser y por el compartir desde el ser. Caravanas del día a día, en donde cada interacción se convierte en esa posibilidad de poner el amor en movimiento, de poder dar y recibir, de poder servir solamente por el hecho de ser. Y entonces nos vamos a pensar en qué es esa palabra de servir y el servicio también.
Entonces el servicio, eso suena al vicio de ser y adquiere todo un sentido. Esa expresión la utilizó alguno de mis profesores alguna vez en una clase. Y es el vicio de ser, pero un vicio es como algo que te hace dependiente, que no puedes dejar. ¿Y qué es ser? Si yo ya soy, entonces yo soy médica, soy nana, soy colombiana, soy mujer, y realmente ninguna de esas soy. Estoy ahorita en ese rol, pero soy mucho más que eso. Porque soy parte de mucho más, soy ese instrumento, soy la vibración de cada una de mis células, soy la vibración de cada uno de los electrones, de cada uno de mis átomos, de cada una de mis moléculas, en cada una de mis proteínas y cada una de todas esas informaciones que me conforman y a la vez soy un pequeño átomo dentro de todo lo que representa la existencia y a la vez no soy ninguna de esas cosas. Esas son manifestaciones de mucho más que eso. Y se vuelve enviciador cuando uno lo empieza a ver desde ese lugar, porque es empezar ese camino de escucharse, ese camino de compartirse, ese camino de a cada instante descubrirse y aprender, pero siempre con el propósito de poderlo ofrecer, de poderlo dar y estar siempre atento a recibir esa infinita rama de lo que cada uno de los seres a nuestro alrededor, de todo lo que la naturaleza representa y es y me puede dar a mí. Y no porque le esté buscando que me lo den, sino sencillamente por el regocijo de recibirlo y de permitir que ese otro ser pueda ofrecer lo que le da vicio ser. Y entonces servir se vuelve una forma de vivir, vivir desde el ser, con ese vicio que ya uno no lo puede dejar. Y es una cosa maravillosa. Y empezar a ver eso en una caravana y ver a cada uno de los compañeros que está al lado, a todas las personas que están detrás de poder hacer ese espacio posible, de poder generar un movimiento de personas que toman su tiempo libre y lo disponen para ir a servir a otros seres, para ir a abrazar, para ir a entregar una sonrisa, en donde ya no es el rol de yo soy médico o soy empresario, soy nada de estas cosas a las que nos dedicamos que realmente son roles, son instantes, son momentos que hemos elegido dentro de nuestro camino de aprendizaje, sino que cada uno de nosotros es y aporta y se dispone a tocar su instrumento, ya sea en solitario, en un dueto, en una gran orquesta, en toda una filarmónica, una gran sinfónica, para dejar su melodía individual de la mejor manera posible, en el mejor momento posible. Entonces ahí es donde se convierte en ese proceso de aprendizaje colectivo y desinteresado. Y entonces se da uno cuenta que en ese servicio se está transformando y está recibiendo, recibiendo de cada una de las personas que lo acompañan y de cada uno de los consultantes o pacientes o personas a las cuales está dispuesto a acompañar. Los consultantes son personas que vienen con toda su vulnerabilidad, con todo su amor, con toda su humanidad a flor de piel y desde la plena confianza, sintiendo que en el grupo que lo acoge está encontrando escucha, relajación, consuelo, acompañamiento. Y en esa entrega profunda está sirviendo,
está sirviendo a la vida, al aprendizaje del grupo, al aprendizaje de cada uno de los seres que están, al aprendizaje de su propio sistema, de su sistema familiar, de su sistema cultural, porque al disponerse está abriendo la posibilidad al aprendizaje de cada uno de esos seres. Y entonces cada contacto te transforma. Para que eso no suene tan abstracto, les voy a contar un poquito cómo funciona. Podemos llegar 10, 5, 100, 200 personas voluntarias que disponen de su tiempo, que disponen de sus recursos para poderse desplazar a un espacio, a un lugar. Si esas caravanas son locales, pues es desplazarse al espacio. Puede ser el consultorio, puede ser una escuela, puede ser un lugar un hogar de paso, puede ser una cárcel, puede ser cualquier espacio. Y desde allí, desde una alineación, que es la alineación es disponer nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro hacer en resonancia con el propósito de nuestra alma o del ser que somos en esencia, a un propósito común que es el de dar, el de escuchar, el de acompañar y el de compartir, aquello que se tiene para compartir desde esta visión de la sintergética. Se acompañan grupos, se acompañan individuos, se acompañan espacios, se acompaña la naturaleza y desde esa escucha profunda que viene desde el corazón se brindan herramientas para que se restablezca nuevamente la comunicación armónica entre la información, la energía y la manifestación en la materia de aquello que está ocurriendo, que es lo que nosotros finalmente denominamos salud. Y en ese momento, en ese instante, es en donde desde el amor que guía cada uno de esos momentos, cada uno de esos movimientos, se genera un proceso de aprendizaje. Los caravaneros, los voluntarios, conforman una unidad en ese instante, porque nos disponemos cada uno con su instrumento a un propósito mayor, y ese propósito mayor es como esa gran partitura de la vida que nos va guiando hacia dónde poder dirigir de una manera ordenada y coherente esa intención, el amor, esa información para que se pueda vehiculizar a través de esa energía y se manifieste y se exprese armónicamente. Entonces, nos encontramos de manera internacional cada año en diferentes países. En mis 10 años de caravanear he estado en España no, yo no he estado en España, pero para allá voy porque el corazón me llevó para allá. ¿Vieron cómo fue lo primero que dije? En México, en Perú, Argentina, en Chile, en Ecuador, en Costa Rica, pronto en España, en Colombia, en muchos lugares, pero sobre todo y lo más importante creo que para mí ha sido la caravana que se ha convertido el día a día y es a lo que quisiera invitarlos el día de hoy, a convertir cada día en una caravana, cada encuentro en un espacio con un propósito común de servicio. Y en donde en ese espacio común de servicio, quizás algunos con la conciencia de hacerlo y otros no, cada uno está ofreciendo lo que tiene para dar. Un encuentro con amigos es una caravana cuando nos escuchamos desde el corazón, cuando nos prestamos atención, cuando nos sonreímos, cuando estamos listos con un pañuelito para secar una lágrima, cuando ofrecemos un vaso de agua, un café. Ahí ya estamos haciendo una caravana. La caravana de la vida en nuestro hogar, con cada uno de los seres que nos acompañan, con cada una de las personas que está a nuestro alrededor.
cuando permitimos que cada uno de ellos, cuando nos permitimos ver lo que cada uno de ellos tiene para dar. Ahí tenemos todos un propósito común, que es el de la vida misma, el de encontrarnos desde el amor que nos invita y nos convoca a cada una de nuestras acciones. Las caravanas de servicio, por supuesto, en donde podemos llevar cada una de nuestras herramientas, todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que tenemos para dar a aquellos lugares donde quizás en otros espacios no llegaría. Y sobre todo a que podamos ya no tomarnos desde este lugar en donde nos identificamos con nuestros roles, en donde creemos que somos un título, somos un trabajo, somos una tarea, sino que realmente nos disponemos a que aquí ocurra toda la magia, de aquello que necesite reposo, de aquello que necesite irse, de aquello que necesite llegar, ocupando nuestro lugar y reconociéndonos un instrumento único en proceso de afinación, de continuo aprendizaje y que en ese aprendizaje podemos estar hoy aquí y mañana en otro lugar y seguir aportando todo lo que tenemos para dar. A veces cuando nos identificamos con nuestros roles nos sentimos indispensables, pensamos que solamente nosotros podemos cumplir con una tarea y entonces allí es donde llega la búsqueda de un resultado, la búsqueda de un reconocimiento. Ahí es donde perdemos la perspectiva del servicio desinteresado, porque creemos que solamente nosotros lo podemos hacer y que solamente se puede hacer de una forma, de la manera como nosotros consideramos o creemos. Cuando nos disponemos, realmente sembramos, continuamos nuestro camino y sabemos y confiamos en que quizás no seamos nosotros a quienes nos corresponda realizar la cosecha, en donde podemos reconocer que quizás no es a nosotros donde nos corresponde cosechar en este espacio, sino quizás en otro. Y entonces nos permitimos fluir y movernos, hacer espacio para otros que vienen de otros caminos y ocupamos nosotros el espacio que nos corresponde. Así que, además de invitarlos a las caravanas, en donde a lo largo de esta charla y ahorita veremos algunas imágenes para que puedan, si yo pudiera transmitirles todo lo que caravanear implica dentro del corazón, en cada abrazo, en cada encuentro con cada caravanero, que es una familia de camino. Además, nos encontramos cada año cuando nos encontramos en una caravana internacional, pero nos reconocemos familia y nos reconocemos en el otro, nos reconocemos en nuestras miradas, en nuestros senderos, en las caravanas locales, en donde nos reconocemos en esa motivación, en las caravanas de la vida, en donde nos reconocemos todos aprendices y servidores a la vez, en donde estamos todos enviciados con esta locura de buscar ser. Si pudiera transmitirles todo eso, créanme que lo proyectaría desde aquí hacia sus pantallas, pero intentamos hacerlo desde las imágenes para que también quizás allí se encuentren motivados a acompañarnos, a compartir con nosotros. Este año vamos a estar en Argentina nuevamente. Viajamos en las caravanas internacionales, viajamos en el mes de septiembre para el equinoccio, en donde generamos todo un movimiento de transición dependiendo de la latitud en la que nos encontremos en ese equinoccio para potenciar esa labor de servicio y esa labor de aprendizaje colectivo e individual.
Muchas veces cuando podemos organizar espacios de servicio local, lo hacemos los jueves y entonces nos conectamos desde allí con todos los sanadores y servidores en el planeta, sabiendo y reconociendo que cada uno como instrumento, desde su lugar, desde su visión, está tocando esa gran melodía del servicio y del amor en movimiento. Y entonces sintonizamos una emisora que nos pone en contacto con esa energía y con esa vibración y desde allí nos disponemos a acompañar. Y entonces así vamos encontrando que hay un montón de simbolismos que más allá que símbolos son códigos que nos permiten entrar en ese contacto y en ese diálogo coherente. Y la invitación desde aquí es a que volvamos la vida a una caravana, que cada instante, como ese acto meditativo de ser y de estar en presente, podamos ser, ofrecer, dar y recibir, no desde la falta de interés, sino desde la total apertura a reconocer ese ciclo infinito y ese movimiento infinito de el amor, que en la medida en que recibe, entrega y en la medida en que entrega, recibe. Desidentificándonos del rol, reconociendo que cada uno ocupa un lugar, que cada uno es un instrumento, que cada ser sintiente y también no sintiente ocupa un espacio, ocupa un lugar y cumple con un servicio. Y qué bonito que podamos llevar todo eso a la vivencia y a la experiencia de aquello que desde la humanidad nos convoca, que es el compartir, que es el generar vínculos que nos permiten ir exponenciando todo este aprendizaje y que desde el abrazo físico y el abrazo a distancia nos permite entrar en contacto de corazón a corazón. Quisiera invitarlos a explorar la página de la Asociación Internacional de Sintergética, en donde tenemos un espacio en el que compartimos la información de los diferentes grupos de servicio que tenemos activos en los diferentes países en donde nos encontramos. Como se los mencioné hace un rato, en Portugal, en España, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Costa Rica, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en México, en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia, en Australia. Espero que ya queda ninguno por ahí pendiente, para que puedan explorar un poco de aquello que hacemos para que se motiven a acompañarnos. Desde la asociación buscamos generar espacios, algunos presenciales, otros virtuales, espacios de aprendizaje, de meditación, de servicio, de acompañamiento y sobre todo de abrazos. Nos encanta abrazar. Nos abrazamos todo el tiempo. Nos abrazamos desde el corazón, nos abrazamos a distancia, nos abrazamos en presencia. Y desde aquí les quiero extender un abrazo muy grande, muy grande, muy grande. Gracias porque este festival también es una caravana que nos invita, nos convoca y nos conecta con ese vicio de ser, ese servicio que solamente por el hecho de ser ya estamos cumpliendo siempre y cuando vayamos, lo veamos, lo percibamos y nos permitamos transitarlo y vivirlo. Y los quiero invitar por unos instantes a cerrar los ojos, conectar con el ritmo de su respiración
percibir y agradecer a cada célula, a cada organela que la compone, a cada molécula, a cada átomo y a cada electrón por el servicio que cumple dentro de tu cuerpo. Cada celulita que se encuentra con sus compañeras para conformar un órgano con una función específica y agradecerle por su función, honrando el diálogo de cada uno de esos órganos, desde los estímulos químicos, físicos, circulatorios, para conformar un sistema ordenado que permite la vida, que permite un diálogo coherente, que nos hace posible estar aquí, presentes, agradeciendo y honrando los aprendizajes que están grabados en cada una de esas células, en cada uno de estos órganos, en este gran sistema que somos. Y desde allí, reconociéndonos parte de la humanidad, reconociéndonos parte de nuestra familia de sangre, de nuestra familia de camino, de nuestra familia de elección, reconociéndonos parte de nuestra sociedad, reconociéndonos parte de este planeta, donde cada uno cumple con su parte de ser, donde cada uno está cumpliendo con el servicio de ser. Inhalamos profundo y visualizamos cómo estamos todos interconectados, como cuando inhalamos estamos tomando el aire que alguien más exhaló muy lejos de nosotros, como al exhalar estamos entregando para que nuevamente las plantas continúen su proceso de respiración, para que alguien más pueda tomar ese aire nuevamente. Entonces inhalamos haciéndonos conscientes de todo aquello que recibimos y exhalamos haciéndonos conscientes de todo aquello que ofrecemos. Y una vez más inhalamos, haciéndonos conscientes de cómo cada molécula que está entrando en nuestro sistema está cumpliendo con una función para que podamos tener la energía y la vitalidad que nos permite la vida. Y exhalamos ofreciendo todo aquello que de nosotros permita que continúe la vida. Vamos todos a cruzar los dedos de nuestras manos, a apretar una palma contra la otra, haciendo fuerza con nuestros dedos. E inhalando, vamos a hacer presión como si estuviéramos sosteniendo una cuerda que no nos pudiéramos soltar. Y allí vamos a traer la conciencia
de nuestros temores, de nuestros roles, de todos nuestros aprendizajes pendientes, de todo aquello que nos cuesta soltar, de todo aquello que llamamos mío. Y al exhalar vamos a soltar nuestros dedos. Vamos a irlos separando lentamente. Vamos a separar nuestras palmas, colocando nuestras manos en posición de recibir una junto a la otra, soltando y liberando esa fricción que no nos permite ver a veces todo el potencial de todo aquello que tenemos para dar y todo aquello que recibimos de la vida cada instante. Y permitimos que todo aquello que corresponda se deposite allí y cuando pueda cumplir con su ciclo y le corresponda continuar su camino, pueda partir libre de fricción, manteniendo ese flujo constante de abundancia y entrega, donde recibimos amorosamente todo aquello que la vida tiene para nosotros y entregamos todo aquello que ofrecemos a la vida. Inhalamos profundo, recibiendo y exhalamos entregando. Juntamos las palmas de nuestras manos en el centro del pecho, en el mudra de la unidad, a la altura de nuestro corazón. Y en ese contacto de palma con palma, sentimos también el contacto de nuestras manos con todas las manos de todos aquellos seres que comparten nuestro sendero, nuestro camino, nuestro propósito. Y reconocemos en ese contacto que formamos parte de una gran familia, convocada desde el corazón con un propósito común de dar y de permitir dar. Permitir a otro dar es recibir amorosamente, libre de expectativa. Inhalamos y suavemente abrimos nuestros párpados, liberamos nuestras manos, nos regalamos una sonrisa y nos disponemos a caravanear la vida y los esperamos en las próximas caravanas. Sigan disfrutando del festival. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación de estar aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir aquello que tengo para dar. Gracias.